Bienvenidos al programa Yo, María Marta. Como siempre, estamos aquí hablando de lo que usted probablemente no ha escuchado en algún otro lugar. Para ello, he invitado el día de hoy a un médico científico, el doctor Wilfredo Stokes. Así que bienvenido, doctor. Muchas Qué gusto gracias. que usted haya aceptado esta invitación. Muchas gracias, mire, es un placer para mí, un honor verdaderamente estar. Yo he visto sus programas por internet y siempre me había llamado la atención de que en Guatemala hayan personas que tienen pensamiento crítico y que quieren hacer algo desinteresadamente a favor de la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues el programa del día de hoy se llama Médico Científico dice la verdad del COVID. Y quisiera hablar entonces sobre las credenciales del doctor Wilfredo Stokes. Tengo aquí que es investigador científico, que tiene un Best Award de Reumatología de la Asociación Mundial de Medicina, que fue condecorado como el mejor investigador de América Latina de todas las especialidades, respaldado por la Sociedad Latinoamericana, es miembro de la Red Internacional de Científicos Guatemaltecos y miembro de la CONCIT. Esto es a grandes rasgos. Voy a preguntarle al doctor Stokes que nos explique un poco de sus credenciales. A ver, ¿qué significa que usted es un investigador científico? Que soy chute. Que, mire, las personas siempre me han preguntado dónde se estudia para ser un científico. Y yo siempre les respondo igual. Las personas que han cambiado el mundo generalmente no han tenido mucho apoyo. Por eso es que muchas universidades y centros de investigación no producen nada. Se necesita gente que sea curiosa, que tenga cierta preparación y que esté dispuesta a arriesgarse y a ir contra la corriente. Eso es en realidad un científico. ¿Dónde practica un científico? Pues me gusta poner siempre el ejemplo de los hermanos Wright, los que hicieron el avión, que tenían un taller de bicicletas. Un taller sencillo. Y ahí ellos empezaron a probar y a probar y probar. Es lo que hace un científico, probar, ensayo y error. Entonces, eso es lo que hace un científico, investigar, ser curioso. Eso, investigar como a niveles, a capas profundas, ¿verdad, para doctor? poder resolver problemas de su entorno, Okay. Para que la humanidad realmente avance. Hemos avanzado, aunque sea de manera dispar, gracias a personas que han hecho esto y se han dedicado muchas veces su vida a demostrar una verdad. Entiendo que usted, aparte de investigar y de ser esa persona curiosa, también atiende pacientes. Soy médico y cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, y a eso me dedico. Eso es lo que me permite autofinanciarme para hacer mis investigaciones, que son varias. Ok, excelente. Hablemos del COVID. Entiendo también, doctor, que usted desde un inicio se involucró en este tema de la pandemia y le mandó algunas cartas al Ministerio de Salud haciendo algunas propuestas. ¿Cuáles fueron sus propuestas? Mire, inicialmente yo me di cuenta, yo creí, como creímos todos los guatemaltecos, de que estábamos por enfrentar un desastre epidemiológico, o sea, una enfermedad que iba a matar muchas personas. Entonces, yo me preocupé y empecé a investigar acerca de la enfermedad. En ese momento yo me di cuenta, ya habían implantado el toque de queda de 12 horas, ya habían puesto varias medidas, pero yo pensaba que no podían funcionar. Entonces yo me dediqué a elaborar un cuadro, un mapa mental, porque yo pensé, bueno, tal vez o no son médicos o no tienen experiencia. Un médico no sabe todo. Mientras uno más estudia, más se da cuenta que le falta demasiado. Entonces es común que un médico sepa una cosa y que un médico sepa otra, de acuerdo a su experiencia, su preparación, su criterio, incluso hasta su temperamento tiene que ver. Entonces dije, bueno, les voy a mandar esto porque un científico está para colaborar desinteresadamente. Entonces les hice ver las 4 etapas de una pandemia en un mapa muy fácil de entender y les decía yo que la primera etapa era sensibilizar a las personas, o sea, todo guatemalteco tenía que haber sabido que iba a venir una enfermedad que se llamaba SARS-CoV-2 o COVID-19, que daba, y la sintomatología básica que teníamos, porque esa ha ido cambiando con el tiempo,
fiebre, dolor de cabeza, malestar de cuerpo, y en ese entonces se decía que era una neumonía para prevenir a la gente tos seca, que anosmia, o sea, que pierde la capacidad de oler. Y las consecuencias más graves de la enfermedad, información. Esa era parte de la primera etapa. Otra, preparar los centros de salud, preparar toda la batería nacional que tenemos para luchar contra enfermedades, que ha sido siempre deficiente, pero en fin, era muy fácil. Entonces había que capacitar a todas las personas de los centros de salud a nivel nacional, de los hospitales nacionales, para que pudieran diagnosticar la enfermedad. ¿Por qué ellos? Porque ellos son los que están en contacto con la gente. O sea, era la manera más sencilla. Es decir, doctor, que usted sugería, por ejemplo, que esos 15 días que nos encerraron, las 24 horas, ¿verdad? Era el momento de preparar, primero con educación a la población para que pudiera identificar los síntomas y luego preparar a todo lo que es el sistema de salud en cuanto a atender pacientes. Mire, yo pienso que no fue correcto ese aislamiento de 24 horas. Yo en ningún momento menciono yo de que haya que, a la carta que le mandé al gobierno, que hubiera necesidad de hacer un encierro de la gente. Normalmente, cuando hay enfermos, el que debe estar encerrado es el paciente que está enfermo, para su protección. Especialmente hablamos de que esto solo le podía dar a personas que estaban debilitadas de manera grave, entonces a estas personas era la que había que aislar. Desde un principio. Y cuando hablan entonces, doctor, de que para poder contener el virus hay que encerrarse y ese lockdown que fue mundial, ¿qué opina de eso? Mire, eso es un desastre total. De hecho, OMS, mire, si medimos la cantidad de muertos y las causas de muerte, podríamos atribuirle la mayoría a la OMS. También podríamos atribuirle esto a los médicos que se apegaron a los protocolos que ordenó la OMS. Entonces, OMS es muy responsable de la mayoría de muertes que se produjeron en países ricos. Nosotros tenemos la ventaja acá de que cuando la enfermedad vino aquí, si es que vino, ya venía de una manera muy mermada. ¿Por qué? Porque si el virus es un virus artificial, yo le digo a las personas, muy fácil para que me entiendan, si agarramos un pescado y le ponemos una bolsita de agua para que él pueda respirar en sus branquias, una cosa muy sofisticada, pesada, y lo agarramos y lo aventamos ahí a tierra. Este virus, este pescado, no va a poder sobrevivir mucho tiempo, mucho menos pasarse de un lado a otro o comerse un pedacito de un animalito por aquí y después saltar a otro. Cada vez él se va a ir debilitando porque no está en su medio ambiente porque natural. A eso se refiere cuando es artificial. Exactamente. Hablan de una mutación, pero cuando se produce una mutación en animales, que sí se produce en las especies, por ejemplo, el coronavirus era un virus que generalmente circulaba entre animales. Entonces, una mutación sería para adaptarse a ese virus para ser más eficiente en animales. No puede saltar. La mutación, digamos, propia del virus, natural. Y eso sí puede sobrevivir. Y puede sobrevivir. Muta porque siempre es inteligente, exactamente, pero de manera artificial. Inteligencia biológica y le permite mejorar su transmisión entre animales. Pero no puede saltar de una especie a otra superior. Eso no se da. Entonces, lo que sabemos... Eso lo que implica entonces, doctor, es que es un virus artificial. No es eso hay dos cosas. Quiere decir que como no es inteligente, sino es artificial, va mermando. Podríamos decir que en Guatemala hay dos factores que inciden en que de verdad el COVID no puede ser una pandemia que mate muchas personas. La población que es joven. Sí, de hecho. Y esto artificial. Y el hecho de que sea artificial es lo más importante, que no tiene la capacidad de subsistir ya. O sea, de cada persona que pasara a otra persona, el virus seguiría debilitando. Entonces, aquí es muy difícil pensar de que tenemos un virus agresivo. Lo que tenemos son un montón de personas enfermas que se les ha negado sistemáticamente, debo decirlo, esto es algo muy grave, sistemáticamente se le ha negado asistencia médica a la mayoría de la población. En Guatemala, la mayoría de la población no tenía acceso a ir a un hospital o a ir a pagar una consulta. Son personas que iban a los centros de salud,
que a veces los atendían, a veces no, pero ahora a los hospitales nacionales, a los centros de salud, puestos de salud, y ahora no lo están atendiendo. Entonces estas personas a estas alturas están empezando ya a manifestar los efectos de ese gran descuido al que se les sometió. Quiere decir que los que venían con ciertas Ahora afecciones están dejaron peor. de ser atendidos por el COVID y esos también entonces están empezando a enfermarse con más gravedad o a morir. Están empezando a morirse. Ok. O sea, esa es la situación. Bueno, la segunda etapa de la pandemia era de que ya había que empezar a hacer pruebas, pero masificadas, ya buscando el virus, pero a nivel nacional. No solo en el aeropuerto, no solo en porque tenemos muchas fronteras, tenemos muchos puntos ciegos donde pasa gente. ¿Y eso con qué objetivo, doctor? ¿Para poder aislar a los que estaban positivos? Sí, porque mire, primero usted ahí evalúa la prueba. Ujú. Entonces, ¿qué pasa si no hay virus en Guatemala, por ejemplo? Si no hay virus en Guatemala y están haciendo muestreos, pam, 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 y están positivos y salen positivos, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Y salen positivos, pues podemos decir que no ha venido la infección al país y la prueba, y salen un montón de personas positivas. ¿Qué está evaluando la prueba entonces? En el caso del coronavirus, tengo información de que la prueba se diseñó en el año 2013. Ujú. Entonces, y si el virus es nuevo, entonces, ¿qué detecta la prueba? Sabemos también que las personas que hicieron la prueba dijeron que la prueba no se podía usar para hacer diagnósticos. Eso es una realidad. Entonces, ¿a qué se debe? Cuando una persona sale positiva al examen que están haciendo, que no es oculto, no sabemos qué están haciendo realmente. Entonces, dicen, bueno, salió positivo. Vamos a suponer que lo hicieron y está asintomático. No tiene fiebre, no ha viajado fuera del país, no se ha expuesto a personas que están con virus. ¿Y por qué sale positivo entonces? Porque están detectando infecciones previas. Si sale el examen positivo, ¿qué quiere decir? Que usted ya es inmune al coronavirus. Eso es lo que están detectando. Por eso es que son asintomáticos. Por eso es que vienen, la enfermedad puede tardar 15 días, los agarran, los apresan, los están llevando a lugares en condiciones infrahumanas, que eso baja las defensas. El solo hecho de que le digan a una persona, mire, ve una pandemia al país, la chucha me va a morir, dependiendo de su temperamento. Entonces, ya eso le bajó un poquito las defensas. Cuando dice, mire, ahora tiene que estar aislado, viene el estrés de que no puedo trabajar, que no me dejaron sin trabajo, baja las defensas. O sea, la medicina, hay una ciencia que se llama neuroendocrino-inmunología. Esta ciencia demuestra y trabaja en base a que lo que pensamos y lo que sentimos afecta a las células de nuestro cuerpo y el sistema inmunológico es altamente sensible a este tipo de cuestiones. No es que es psicológico, no. Es algo biológico que nos daña. Entonces, la segunda etapa tenía que consistir en eso. Ya empezar a buscar casos con criterio epidemiológico, distribuir las pruebas a nivel nacional, tener gente capacitada para que las haga. Pero entonces quiero retroceder un poquito porque a mí me parece esto una información muy importante. Quiere decir que la prueba fue del 2013. Sí. Y que estableció el que la hizo que no era para... Así es, que no era para hacer diagnóstico de la enfermedad. Ok, y entonces, ¿de qué se trata todo este tema de hacer pruebas y decir que tenemos 10,000 contagiados, pero de esos no sé cuántos están asintomáticos? ¿De qué se trata esto? Este es un tema entonces totalmente político. Le voy a decir yo qué es lo que se necesita para hacer un examen. Si yo le voy a diagnosticar a una persona amebas, agarro un microscopio, lo pongo en mediano aumento, agarro un poco de popó, lo pongo en un portaobjetos, le echo una gota de agua y lo pongo y le doy mediano aumento. Y ahí yo voy a ver los microbios vivos. Van a pasar unas bacterias para un lado y están identificadas todas. Vamos a ver los restos alimenticios, perfecto. Pero vamos a decir, ahí está, positivo para amebas. La vimos. El virus, un virus se puede ver con unas cuestiones, unas fotos especiales que se llaman microfotografías electrónicas. Son unas placas que agarran un microscopio electrónico que no lo tiene nadie, muy pocas personas, no, instituciones que lo han usado para investigar, para ver los virus y todo. Entonces agarran una placa, le ponen una secreción del paciente, se pone en el microscopio electrónico y se mira. Y uno dice, ahí está el coronavirus. Entre un montón de... ahí está, es positivo. China, en la pandemia que se murieron muchas personas,
hizo 3 microfotografías electrónicas. Los demás no los hicieron. Italia hizo como 2 o 3. Estados Unidos hizo unas cuantas también. Entonces, ¿de qué se morían las personas? Fíjese que eso es lo más triste del caso. Hemos visto, cuando uno se dedica a investigar, que por ejemplo en Italia, ya el 98% de la gente que murió en Italia no se murió de coronavirus. Se murió porque la habían vacunado, esto es bien delicado, porque la habían vacunado unos meses antes y fueron mayores de edad, personas de la tercera edad, El que ya eran viejos 99% eran arriba de 65 años. y que ya tenían tenían padecimientos así, crónicos. así. Pero ¿qué pasa? La vacuna está comprobado que baja las defensas en un 36%. Una vacuna contra las influencias no le favorece realmente, baja sus defensas. ¿Por qué? Porque es un ataque de diferentes virus y las defensas tienen que dividirse, entonces están como trastornadas. Normalmente nos exponemos a un microbio que nos puede enfermar. Entonces todo el sistema inmunológico se concentra en ese microbio. Pero si nos ponen 20 bichos, entonces el sistema va a estar mermado y le va a tomar mucho tiempo adquirir la inmunidad. Entonces estas personas no eran inmunes, sino que estaban inmunodeprimidas gracias a las vacunas. O sea, fueron vacunados 3 meses antes y eso bajó su sistema inmunológico y entonces este virus, porque este virus nadie dice que no existe, ¿verdad, doctor? Sí existe. Mire, puede ser, mire, eso es lo peor. Como le digo, como no lo podemos comprobar, entonces esa gente se muere de cualquier gripe. ¿Cuál es la primera causa? Y la gente lo puede ver, a la gente le gusta ver televisión y la vida de los artistas y famosos, que personas que han sido muy fuertes cuando envejecen, dicen, entró al hospital y murió ¿de qué? De una neumonía, no de ahorita. Una neumonía que ni siquiera se especifica. Y son demasiadas las muertes cada año por neumonías virales o por gripe. Se muere más gente por gripe que por COVID. Sí, yo investigué y en el 2018 se murieron más de 8,000 personas en Guatemala de gripe. Eso Exacto. nos da, dividido 12, más de 660 personas. Y en el COVID, y con datos alterados, porque por ahí Ahí dicen que está. hay duplicaciones y todo, llevamos 150 al mes. Mire, hay algo que hay que tomar en cuenta. En medicina las enfermedades se calculan por incidencias por 100,000 habitantes. Pero si agarramos los 150 casos, eso va ahorita, de muertos. Al mes más o menos, porque hablan de 450 en 3 meses y con algunas Hay algo que llama la atención. Las personas normalmente que no saben medicina se pueden impresionar. Pero ¿cuántos meses pasamos con 30 muertos? Sí. Bastante. Y de repente algo pasa y empiezan a multiplicarse los muertos. Sí. Eso no puede ser. Sí. Normalmente se habla de curvas que van en ascenso, pero es un ascenso gradual, lógico y consecuente. Pero si te pasamos 2 meses con 30 muertos Sí. o menos, Sí. y ahora ya podemos hablar de cientos. Ahora ya todos los días son 15. Pero No puede además ser. hay algo bien curioso porque si usted mira en World Meter, ahí aparecen en estado crítico 5, todos los días. Pero se mueren 15. ¿De dónde le salieron esos 15? Sí, mire, ¿Verdad? lastimosamente, Guatemala está en último lugar en salud a nivel de América. No es de ahora, es de siempre. Eso es algo que a mí me ha preocupado siempre. Yo le digo a la gente, bueno, mire, si agarramos un fútbol y miramos que hay un equipo que le dan los mejores entrenadores que ganan millones, el apoyo de todo el mundo y aún así no ganan. Entonces podemos pensar, bueno, es que tal vez son malos. Pero a mí eso no me interesa el fútbol, me interesa la ciencia, yo soy médico. Y cuando me dicen a mí que Guatemala está en último lugar de América, con mucha diferencia con el penúltimo lugar, a mí me preocupa, porque es la misma historia. Entonces los responsables somos los médicos. En los gobiernos, bueno, relativamente, ellos son políticos, pero tarde o temprano ellos contratan médicos, que son los que están fallando ahorita porque no están diagnosticando. Entonces, un médico está para proteger a su paciente, para calmar a la población. No está para crear pánico, para prestarse, ni siquiera para obedecer. Cada médico es un ente único, individual,
que puede detectar, por eso tiene su título. Ayer hablaba con un profesor de una universidad privada acá y le estaba diciendo yo eso. Un médico cuando recibe su título por lo menos debería poder diagnosticar el 80% de las enfermedades sin ser especialista. Sí, sin, Entonces, sin exámenes, ¿verdad? Solo ajá, el puro diagnóstico. tenemos que asumir, la gente generalmente asume que como es médico, sabe, así debería de ser. Pero realmente a mí me da mucha decepción, he visto muchos médicos asustados, que no se informan, no leen y están, disculpe la palabra, están ahuevados. Y entonces ya no quieren ver gente, no quieren tocar a la gente porque puede ser COVID. Entonces están dejando de cumplir su función. ¿Cuál es la primera función de la medicina? Primero, no hacer daño. Entonces, si yo soy médico y no voy a tocar a un paciente para examinarlo, voy a meter la pata, no le voy a diagnosticar, no lo voy a ver. Entonces, han pasado muchos casos, yo he tratado varios pacientes con COVID diagnosticados con hisopado, en las cuestiones que hay estatales o del ICS, ¿y qué he encontrado? Que no tienen COVID, lo tengo todo muy documentado. Entonces, que no es una infección, que el COVID pueda existir o haber existido, no lo puedo negar. Tampoco lo puedo afirmar. ¿Pero de qué se trata? ¿Es una infección viral? Se pasa sola. El cuerpo la combate. Pero si tenemos unas personas inmunodeprimidas ya masivamente, por ejemplo, por el hacinamiento, Guatemala tiene muchas enfermedades que son muy graves y a esas no les ponemos atención. De hecho, la gente ni siquiera se imagina cuántos casos de SIDA hay diariamente en Guatemala. No lo voy a decir para no crear pánico, pero es una cantidad bastante elevada y no miramos ni siquiera programas de prevención. Hace años hice un estudio de fiebre reumática que no había ni un solo caso diagnosticado. Es una enfermedad que es la primera causa de muerte por enfermedad cardíaca en todo el mundo, en personas de 5 a 40 años. Aquí hay cientos, en el mejor de los casos, cientos de miles de casos de esta enfermedad. Lo que pasa es que no se hace mediático. Doctor, se nos está acabando el tiempo. Creo que usted y yo podríamos estar 12 horas hablando del tema. Al día. Usted tiene mucho conocimiento. Pero en todo caso, lo que me gustaría es que concretáramos en cuáles son sus propuestas. Mire, la propuesta va dirigida a todos los guatemaltecos, incluyendo los que gobiernan. Lo primero sería terminar con este aislamiento que nos está enfermando y nos está causando mucho daño económico. La segunda, hacer entender a las autoridades. Yo siempre digo, no me lo crean a mí, consulten, miren lo que dice OMS en sus últimas actualizaciones de medidas a tomar. No mencionan la mascarilla porque el virus ni siquiera se transmite de manera aérea. Entonces, otra situación son las personas. En vez de criticar, pongámonos a tener un poquito de pensamiento crítico. El país se está deshaciendo, el país se está hundiendo. Y si no paramos esto ahora, va a ser demasiado tarde. Como le digo, y ojalá que mucha gente pueda tener acceso a las cartas que mandé, tienen que ver el tiempo en que mandé y ver lo que está pasando ahorita que se les anticipó. O sea, que al final estamos hablando, ya dejemos el confinamiento, quitemos las mascarillas y regresemos a la normalidad, ¿verdad? Eso tomaría años tomaría, si ahorita se libera y todo vuelve a la normalidad, no van a aumentar los casos. No van a aumentar los casos más de lo que hay. Y habría que hacer una investigación, una especie de peritajes para ver lo que están haciendo, porque ahí hay mucho problema. Ok, bueno, pues entonces no me queda más que agradecerles el tiempo que estuvieron con nosotros. Recuerden que todos tenemos el derecho y la responsabilidad de investigar. Cuestione, discierna, no crea todo lo que oye, todo lo que lea. Y además recuerde que no podemos, también tenemos el derecho de no quedarnos callados. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.